Tiene la palabra la diputada nacional Pamela Verasay por el interbloque Fuerza del Cambio de Mendoza. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, aclarar que acá no hay ningún debate express. Este Congreso, esta Cámara discutió un año este proyecto y aún estamos acá para saldar una deuda en materia de justicia que por lo menos tiene 30 años. Por lo menos, el régimen data de 1980 y no alcanzó con el mandato de la Constitución y su reforma del 94, en donde nos mandaba actualizar el régimen para adornarlo al derecho moderno, adornarlo a los compromisos internacionales que había asumido la Argentina, sino que también este Congreso tuvo dos instancias en donde se discutió sobre la autonomía y la responsabilidad de los adolescentes. Cuando discutimos la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes en el 2005 y en la última modificación del Código Civil y Comercial en el 2014. Entonces, que hayamos hecho oído sordo al tema es totalmente distinto a decir hoy livianamente que esto es un debate express. Me alegra, presidente, que la política hoy esté saliendo de su confort, dejando de lado el cassette ideológico y poniendo los pies sobre la tierra para legislar alguna vez sobre la cruda realidad que está viviendo la sociedad. La verdad es que hoy estamos dando un paso para desarmar décadas de doctrina garantista que no solamente nos trajeron exclusión, sino que han dejado severas y profundas marcas en los procesos judiciales de todo el país. ¿Cómo serán de severas y de profundas esas marcas? Que hasta el año pasado que este Congreso sancionó la ley de reiterancia y de reincidencia, los argentinos cada vez que veían un delincuente tomado por la policía, antes de pensar, lejos de pensar que iban a escuchar la condena de ese delincuente, inmediatamente pensaban, entra por una puerta, sale por la otra. Gracias a la ley que les acabo de mencionar, logramos terminar con ese razonamiento que no era una casualidad. El argentino no pensaba automáticamente en eso. Es consecuencia de que los mismos que hoy se plantaron todo el día con este debate, en donde decían que el castigo no resuelve las carencias sociales, en donde argumentaban que las sanciones estigmatizan, son los mismos, presidente, que frente al flagelo de la inseguridad, una de las grandes preocupaciones de los argentinos nos respondían que era una sensación. Entonces, no somos ingenuos. Sabemos perfectamente que esto no es una solución mágica, pero tampoco somos hipócritas. Mire, presidente, 2 presidentes nacionales, 3 mandatos, 12 años, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, mayorías parlamentarias, no hicieron nada. Cierta ambigüedad patológica que en sus actos políticos prometían a los argentinos bajar la imputabilidad para combatir el delito y por el otro lado, a espaldas, avalaban procesos judiciales garantistas de su partido, Justicia Legítima, tirando por la ventana el derecho de las víctimas. Entonces, trabajar hoy en este régimen, bajando la imputabilidad a los 14, hace algo que se cae de maduro en la sociedad. Los jóvenes cambiaron y hoy se reconoce que en ellos existe una capacidad progresiva de comprender el daño. Entonces, negar la responsabilidad en todo el daño, además de ser un brutal abandono del adolescente, de la víctima y de la sociedad en su conjunto, le digo que es peor que una posición ideológica, porque es una negación de la realidad. Eso sí es ir de frente contra los derechos de los menores. Eso sí es ir de frente contra la política social. Eso sí es cambiar la escuela por la calle, presidente. Eso sí es ser cómplice, como se ha dicho acá,
de cuando un adulto, un delincuente adulto, usa como chivo expiatorio un joven para delinquir por unos pesos. Eso sí es ser responsable cuando leemos en los diarios, de repente, adolescentes que son arquitectos, ingenieros de un delito, porque no pudimos intervenir en el primer error para apartarlo del foco de conflicto. Trabajar en este sistema procesal actualizándolo a la modernidad, dando precisión jurídica, con un abordaje integral, una mirada educativa, sanitaria, social, enfocado en la reinserción de los jóvenes, en donde, por un lado, el niño, el joven, tenga un defensor y sea considerado sujeto de derecho y no objeto de cautela como siendo. Y por el otro lado, algo que se ha dicho poco acá, y es que las víctimas recuperen un lugar en el proceso judicial para obtener justicia. Creo que es un gran paso para construir una sociedad más justa. Y acá me quiero detener un momento, porque la verdad es que no puedo imaginar el dolor que atraviesa una persona, una familia, cuando pierde un ser querido a manos de un delincuente. Pero también les quiero decir algo. Pienso que ese dolor no cambia, no varía, dependiendo de la edad de la persona que comete el delito. Entonces, hablar hoy de un régimen penal juvenil, sin hablar de las víctimas y su derecho a obtener justicia, sin una sanción penal, es totalmente incompleto. Hay que legislar sobre la responsabilidad. Voy a cerrar, presidente, con dos cuestiones. Un llamado de atención y una reflexión. Un llamado de atención porque para que este sistema nuevo funcione va a necesitar imprescindiblemente un trabajo conjunto entre la nación y las provincias. En materia de recursos, como se ha dicho, y en materia de seguimiento y control para ver si efectivamente logramos disminuir la tasa de delito en los adolescentes. Finalmente, una reflexión. Una sociedad justa no es la que perdona todo, sino la que repara el dolor de quien cumplió con la ley y fue víctima de la violencia de los delincuentes. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.